Hombre al agua, capítulo 11. Cruzar la isla fue un trabajo arduo. El ritmo al que podía caminar me hacía sentir incómodo por atrasar al grupo, aunque ellos se esmeraban en que no fuera así. La distancia que recorrimos fue muy larga y, sumada a mi lento andar, hizo que llegáramos a la cabaña a media tarde. Habíamos caminado al menos unas 6 horas. En mi caso, llegar a la cabaña fue como haber encontrado un oasis en el desierto. Taylor encendió la fogata y cocinó rápidamente con ayuda de la joven que se mostraba muy feliz de encontrarse ahí, aunque desorientada por su amnesia. Durante el camino, Taylor le había dicho que conversaríamos con ella después de que estuviéramos en la cabaña. Ella no hacía las preguntas que hacía yo cuando me encontré con Taylor. Su comportamiento no era el de una persona que estuviera preocupada por haber perdido la memoria y encontrarse en un lugar desconocido. Estaba fascinada con su presencia en la isla, con la cabaña y sus extraños objetos, con la presencia de Taylor y la mía, aunque fuéramos unos desconocidos para ella. Mientras comíamos recordé que había dejado mi libro en la orilla de la playa al frente de la cabaña y le dije a Taylor que necesitaba ir por él. Taylor se ofreció a acompañarme y la joven prefirió quedarse comiendo al lado de la fogata pues ya no quería caminar más. Aquí los espero y después me tienen que contar toda esa historia misteriosa que dijo Taylor que tengo que escuchar de ustedes, dijo ella, siempre sonriente. Te la contará Carlos. Él te salvó, así que él es responsable de eso ahora, dijo Taylor. Camino a la playa le conté a Taylor lo que había recordado sobre mi experiencia delante del faro, sobre mi enfermedad y el pronóstico de vida que me había dado la doctora. Y no sé cómo sigue mi historia desde ahí, concluí. Quizá es porque no hay más historia después de eso, comentó Taylor. No entiendo. Quizá ese es el punto en el que tu vida se quedó en pausa y apareciste aquí. Parece que pusiste en peligro tu vida después de quedar aterrorizado y abrumado por las noticias que recibiste sobre tu estado de salud, y eso causó que aparezcas aquí en la isla. Estás cerca, Carlos. Escucha tu corazón y descubrirás si esa es la razón por la que estás aquí, me explicó Taylor. Llegamos a la playa y encontré mi camiseta y mi libro en el mismo lugar en el que los había dejado. No me había percatado de que en la orilla de la playa había una balsa de bambú en muy buen estado con una cabina que se veía muy segura y un mástil con una gran vela. Sobre la balsa estaba posado Albatros. Cuando la vi, pensé de inmediato en que podría tratarse de mi transporte de escape de la isla y me acerqué a ella. Taylor, podremos irnos, exclamé emocionado, y cuando quise subir a la balsa, Albatros me lo impidió, graznando y aleteando con fuerza. No estaba agresivo ni violento, pero por más que intenté calmarlo para que me dejara pasar, no lo hizo. Busqué a Taylor a mi lado y ahí estaba él, de pie, visiblemente emocionado. Mientras Albatros me mantenía a raya, dejó pasar a Taylor para que abordara la balsa. Tienes a alguien a quien ayudar, Carlos, me dijo señalando en dirección a la cabaña. Me tomó unos segundos entender que Taylor podía partir porque su misión en la isla había terminado. Yo, en cambio, había descubierto la razón por la que me encontraba en la isla, y así como Taylor me había ayudado a mí, ahora era mi turno de ayudar a la joven antes de que fuera mi momento de dejar la isla. Comprendí que, sin importar cuánto insistiera, no podría abordar esa balsa y entonces me acerqué a Taylor para despedirme. Albatros se hizo a un lado y pude estrechar la mano de Taylor agradeciéndole por todo lo que me había ayudado y él me respondió dándome un fuerte abrazo que yo correspondí. ¿Nos volveremos a ver? Si ya coincidimos en esta isla, supongo que podremos coincidir en algún otro lugar. Elías me comentó que, cuando regresamos al plano terrenal de nuestra vida, no recordamos lo vivido aquí exactamente, sino que nuestra conciencia se expande y lo que descubrimos aquí se revela en nuestra vida a través del despertar de nuestra intuición para ayudarnos en ese renacer. Veremos si tenía razón. Buen retorno, le dije con emoción y agradecimiento después de apartarme de la balsa. Albatros se quedó en la balsa mientras Taylor la empujaba sobre el agua para empezar a navegar. Le ayudé empujándola hasta que, finalmente, la balsa flotó hacia el horizonte hinchando su vela. ¿Sabes navegar a vela? Claro que sí. A eso me dedicaba antes de llegar aquí, respondió contento. La balsa empezó a navegar con rapidez y, remontando las olas, se fue alejando hasta que se convirtió en un punto más en el horizonte. No, llévanos. ¿Por qué dejaste que se vaya? Tenías que detenerlo.
Escuché los gritos de la joven que apareció corriendo enfadada y decepcionada. Traté de calmarla explicándole que no había nada que pudiéramos hacer, que no nos correspondía abordar esa balsa. Ella no entendió y se tiró en la arena a llorar. Al verla, fue inevitable recordarme a mí mismo en mi primer día en la isla cuando Leslie y Dan se fueron y me dejaron. Por favor, confía en mí. Voy a explicártelo y sé que será difícil de entender. A mí tampoco me resultó fácil. Vayamos a la cabaña, te explicaré todo lo que sé, dije tomándola de la mano para que se pusiera de pie y caminásemos a la cabaña. ¿Cómo podría ayudar a la joven de la manera en la que Taylor lo había hecho conmigo? Yo no tenía la sabiduría ni la habilidad de palabra de él para expresarse de la manera en que lo había hecho conmigo. No sabía nada de la vida de la joven, pero Taylor sí parecía haber conocido de la mía antes de nuestro encuentro. ¿O acaso él intentó que así pareciera sin que en verdad lo fuera? La alegría de la joven se apagó de golpe. Me hizo caso y volvimos a la cabaña. Yo me sentía feliz por Taylor. Sabía lo que significaba su regreso en esa balsa, y eso me llenó también de esperanza al pensar que podría ocurrir lo mismo conmigo. Él había recuperado su vida y seguramente ya estaba navegando en algún velero en el plano de su vida terrenal, disfrutando de su existencia y ayudando a las personas de la manera que él sabe muy bien cómo hacer. Por mi parte, estaba confundido con todo lo recordado, con mi vida en pausa a puertas de lo que daba la impresión de ser una muerte hacia la que yo mismo parecía haberme empujado. Con todo eso, ¿se suponía que iba a hacerme cargo de ayudar a alguien más? Cuando llegamos a la cabaña ya estaba por atardecer. La joven se había mantenido en silencio y la veía triste. Necesitamos encender la fogata nuevamente si queremos tener luz cuando oscurezca, comenté, y recordé que Taylor no me había enseñado nada sobre encender fuego para la fogata o el horno, para cultivar y cosechar, para recolectar agua, para cocinar. Se suponía que todo eso corría por su cuenta, como me había dicho, pero ahora que no estaba, tendría que aprender a hacerlo yo mismo. Yo me puedo hacer cargo de eso, me respondió la joven y enseguida se acercó sobre las brasas humeantes que habían quedado de la última fogata que había encendido Taylor y empezó a soplar sobre ellas con fuerza. En menos de un minuto apareció la primera flama. Ella añadió algunos trozos de leña y en poco tiempo la fogata estaba viva otra vez. Le agradecí por encender el fuego y nos sentamos frente a frente al lado de la fogata. Lo que voy a explicarte te parecerá de otro mundo y empecé. Y parece de otro mundo porque en realidad lo es, ¿no es así? Intervino ella. Me reí ante su comentario y por fin vi nuevamente una sonrisa en su rostro. Al verla dispuesta a escuchar, le conté todo aquello que me había explicado Taylor sobre algún evento que había puesto su vida en pausa en el plano terrenal y que eso había hecho que aparezca en esta isla. Le expliqué que iba a ser necesario descubrir quién era, descubrir su misión, y el hecho de que lo que hiciera en la isla definiría su regreso al plano terrenal de su vida, donde podría continuar con su existencia con un nivel de conciencia distinto y que permitiera su aporte al bienestar común. Si decidía no hacer nada de eso y solo sobrevivir en la isla, en algún momento dejaría de existir en el plano terrenal del que vino y ya no podría volver. ¿Y tú le creíste todo eso a Taylor? No, al principio no le podía creer, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. No me sentí cómodo, pero reconozco que me ayudó a recuperar mi memoria, a recordar quién soy y por qué llegué aquí. Me falta saber lo que debo hacer para recuperar mi vida en su plano terrenal, y acabo de descubrir, después de rescatarte, que yo estaba a punto de terminar mi vida y por eso aparecí aquí. Bueno, yo no puedo creer todo lo que me dices y no sé cómo me vas a ayudar a recordar quién soy, aunque, pensándolo mejor, creo que prefiero no recordar quién era. Es decir, tengo una corazonada de que no me gustará saber eso y es mejor estar así como estoy ahora, sin recordarlo. Si Taylor tiene razón en lo que me contó, si no llegas a saber quién eres, no saldrás de esta isla. Pero como veo que no crees lo que te digo, no tiene sentido seguir hablando de esto contigo. Remarqué, desencantado, al notar que ella no creía nada de lo que yo estaba diciendo. Si te fastidia que yo no crea lo mismo que tú, ese es tu problema y no el mío, respondió enfadada y dio por terminada la breve e incómoda conversación. Ambos nos quedamos callados un largo rato, y yo no sabía qué hacer para retomar la conversación con ella. ¿Qué es ese libro que llevas contigo?, me preguntó para romper el hielo.
Es una tarea que me sugirió Taylor para ayudarme a recuperar la memoria y realmente funcionó muy bien. A lo mejor también puede ayudarte a ti, comenté en otro intento de llevar nuestra comunicación al espacio que consideraba necesario para poder ayudarla. Ella representaba mi última oportunidad, según dijo Taylor. Tenía que ayudarla y, solo después de eso, yo podría volver a mi vida. En ese instante, vi que mi motivación principal para ayudarla era la posibilidad de recuperar mi vida y no ayudarla a ella en sí. No me gustó darme cuenta de eso porque Taylor me había ayudado y yo pude sentir claramente que él lo hacía por mí, no por él. Tenía que cambiar eso de mí si quería llegar a ella como creía que era necesario para ayudarla de verdad. No sé qué hacía antes de llegar aquí, pero estoy segura de que no nací para escritora, comentó. Parecía convencida de no hacer lo que había hecho yo. Cuando recuerdes quién eres, te sorprenderás como me sorprendí yo, pero quizá el medio adecuado para ti no sea escribir ni recobrar el contacto con el mar. Ese fue mi caso y para cada uno es diferente. Ya descubriremos cuál es el medio para ti y verás que funcionará. Me conmueve cómo has creído toda la historia de Taylor. Yo creo que he tenido un accidente en algún lugar del océano y por eso llegué aquí. Producto de ese accidente, sufro de amnesia y siento que lo único que me hace falta es que encontremos una pista para saber dónde estamos y seguro algo de eso debe haber en todas esas cosas que hay en la cabaña. ¿Has revisado alguno de esos libros que hay ahí o solo te has dedicado a escribir en el que Taylor te dio? A lo mejor hay un mapa o algunas cartas o papeles que sirvan de referencia. Incluso el cielo. Podríamos saber en qué hemisferio nos encontramos al ver las estrellas, por ejemplo, si conoces de constelaciones, claro está, comentó ella dejando en evidencia mi falta de interés en buscar más información habiendo dado por verdad todo lo dicho por Taylor. Ella tenía razón. Taylor me había dicho que veríamos lo de los libros en algún momento, pero eso no había sucedido. En la cabaña había cajas, cajonerías, libros, papeles, etc. Era posible que existiera más información que revelara dónde, en qué isla y en qué parte del mundo nos encontrábamos. Entramos a la cabaña y me dirigí al estante en el que estaban los libros. Tomé uno de ellos al azar, lo abrí y encontré que estaba escrito a mano. Parecía un diario escrito por un autor anónimo. Leí un par de frases y supe que se trataba de algo muy personal. Entonces me sentí incómodo de leerlo, pues me parecía estar violando la privacidad e intimidad ajena. Lo hojeé rápidamente para llegar al final y vi que la última hoja estaba firmada por un tal Alex. Tomé otro libro y nuevamente me encontré con otro manuscrito, otro diario, firmado por otro nombre desconocido. Tomé varios al azar y encontré exactamente lo mismo. Todos eran diarios manuscritos y algunos estaban firmados por personas de nombres desconocidos para mí y otros no tenían firma alguna. De pronto, encontré el diario que había escrito Elías. Pensé que quizá encontraría el de Taylor, pero no fue así. Parece que a todos se les dio por escribir sobre sus vidas en esos libros, comentó la joven que se había quedado sentada en una de las sillas con 3 libros abiertos delante suyo y otro abierto en sus manos que leía con detenimiento. Creo que no deberíamos leer esos libros. Son diarios personales y estaríamos violando la privacidad de sus autores, dije poniendo énfasis en ese último comentario. Ese es tu punto de vista, no el mío. No conocemos a esas personas y en esta isla, al menos por lo que sé hasta ahora, solo estamos tú y yo, así que no creo que estemos violando la intimidad de nadie. Si Taylor decidió irse y dejar su diario aquí, me parece obvio que no le importaba que nosotros o alguien más lo leyera, respondió ella. Su manera de ver las cosas me parecía tan opuesta a la mía que tuve más dudas sobre cómo iba a llegar a tener una buena comunicación con ella para ayudarla. Era evidente que no parecía preocupada por recibir ningún tipo de ayuda de mi parte. Creo que tienes razón. ¿Es el diario de Taylor el que tienes en tus manos? Supongo que sí, a menos que se trate de otro Taylor que estuvo en esta isla al que le gustaban las balsas de bambú, dijo mostrándome una hoja en la que estaba el dibujo de una balsa de bambú muy parecida a la que había usado para dejar la isla. ¿Habría construido la balsa él mismo y la había mantenido a escondidas? Pero si así hubiese sido, ¿cómo la hubiera podido llevar él solo al mar? Estaba seguro de que el libro que me había mostrado la joven se trataba del diario de Taylor y tuve curiosidad por leerlo. No lo había visto escribir nada durante los días que estuvimos juntos, y supuse que todo ese diario era de los días anteriores al que nos encontramos. Al final pudo más mi idea de que debía respetar su intimidad y preferí no hacerlo.
La joven se quedó sentada leyendo unos minutos y, después de un rato, dejó el libro en la mesa junto a los otros y me miró con decepción. Si todos esos diarios fueron escritos por personas como Taylor, estamos perdidos. No hay manera de encontrar nada que nos revele la verdad de este lugar, dijo al tiempo que tomó los libros que tenía sobre la mesa y los volvió a poner en su lugar en el estante de madera. Yo hice lo mismo con los que tenía en mis manos. La poca iluminación que entraba a la cabaña se atenuaba rápidamente y estaba por anochecer pronto. Le indiqué a la joven que podía usar la litera de Taylor para dormir y que al día siguiente podríamos seguir buscando entre los otros objetos de la cabaña a ver si encontrábamos algo que nos diera una pista del lugar en el que estábamos como ella quería. Sé que parezco poco amable contigo, pero es solo que no pienso como tú. Eso no quiere decir que no esté agradecida contigo por haberme salvado de ahogarme en el mar, dijo después de echarse en su litera. No te preocupes. Está bien. Sé que habrías hecho lo mismo si yo hubiese estado en tu lugar. No estés tan seguro de eso, respondió con seriedad, y antes de que yo respondiera a su comentario provocador, empezó a reírse. Me gustó saber que estaba de buen humor. Quizás si yo tratara de abordarla de esa manera, y no con la seriedad con la que había empezado mi comunicación con ella, podría encontrar la manera de ayudarla. Lo tomaré en cuenta, y te recomiendo que no vayas a querer ahogarte otra vez porque estaré ocupado, respondí devolviéndole la broma. Ella se rió otra vez y yo también. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana. Que descanses.